8:30 de la mañana. Estamos en Ruta Nueva Vida 97.7. Siempre buen contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Y a esta hora de la mañana, nuestra amiga Tamoa Vivas. Alerta Puerto Rico. Buenos días, Tamoa, ¿cómo estás? Estoy bien agradecida a Dios por la vida, por este sol tan lindo. A mí me gusta así con los días soleados y la oportunidad de estar aquí, que es una oportunidad que valoramos mucho y así podemos llegar a muchos papás, a muchos abuelos, a muchas personas, orientarlas y me hace sentir mucha ánimo y satisfacción cuando veo que papás toman acción porque siguen esta sección. Y entonces ahí uno coge ánimo y dice, sí, claro, se están protegiendo niños, sí, estamos haciendo un cambio, sí, estamos deteniendo esta malicia y eso pues es una bendición. ¿Y hay alguna alerta en estos días? Hay alertas. Siempre hay alertas, esto es un problema. Fíjense, yo puse una fotito así de niños diciendo, ellos insisten en adoctrinar a nuestros hijos. Pues entonces nosotros no podemos detener nuestro esfuerzo de protegerlos. Porque es que del otro lado no paran. Y yo creo que eso se nos va, cuando uno no es malo y no tiene unas intenciones contra algo, uno no puede pensar que haya gente constantemente pensando en hacer algo para nosotros muy malo, para ellos no sé, porque no sé cuán ciegos estén algunos y lo hagan por su ceguera espiritual, pero una maldad constante, sin detenerse, sobre todo contra nuestros niños. Es el objetivo principal. Los más inocentes, desde el vientre hasta todo su desarrollo. O sea, el niño es el blanco principal de la maldad. Sí. Los dados están allí. El infierno hubiese diseñado un plan que empezó a gestarse hace mucho tiempo y que cada día lo vemos más implacable, más de frente, más descarado. Es que ese es el problema. Cuando tú lo ves descarado en tu cara, ahí que te lo están diciendo y lo voy a hacer. Por ejemplo, hay una maestra en Texas, en su salón virtual, que por la gracia de Dios están en las casas, pues tenía un sign de Black Lives Matter, un sign de LGBT, whatever. Y entonces los papás empezaron, pero ¿y esta activista? ¿Qué pasó? No. Y se quejaron. Ay, me encanta, yo me gozo cuando hacen eso. Y los papás se levantaron. ¡Ah! Y el director dice, tienes que quitar eso. Es como como en 3D o algo así. Eso es como un salón virtual con toda la agenda ahí. O sea, los banners era... Y ella decía que eso era para inclusividad. No, pero es que los papás no quieren que los adoctrinen. Dije, no, yo no estoy para que tú me adoctrines a mi nene en lo que tú crees de Black Lives Matter. Que si usted, por favor, si usted cree que Black Lives Matter le importa la vida de alguien, usted vaya a su página principal y lea sus postulados. Después que usted lea que ellos quieren destruir a la familia, a la sociedad y todo lo que vaya por ahí, usted me dice que ellos quieren defender a alguien. Después de que usted lo lea, por favor, sin leerlo, no me escriba nada aquí abajo. Usted lo lee y usted me dice, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Black Lives Matter. Porque se oye muy bonito. La gente se deja llevar por la frase, las vidas negras importan. Pues claro que pero sí. es un movimiento político con una agenda horrible. Pero eso no tiene que ver en nada con lo que... O sea, es que lo han demostrado. Los niños muriendo en Chicago, niños negros... No ha habido ni una reseña. ¿Por qué? Porque lo mató otro negro. Es que esto es una hipocresía que supera... ahí es que vemos el descaro. La imaginación. Ese es el descaro que decimos. Es que son tan descarados que con esa misma cara se atreven a hablar los políticos y todo de que apoyan algo porque mataron a unos policías, pero 100 negros matan a otros 200 y eso no importa. Pues... Y esto no, pues vida es vida. ¿Verdaderamente te importa la vida? Estaría chillando por todas. ¿Qué es lo que le duele a uno? A uno le duelen todas, las del guardia, las del blanco, las del chino, las del que sea. Es una vida, está mal. Y tú lo defiendes. Que hay cosas que son abusivas y te pueden indignar. Pues claro, pero ¿y qué más abusivo que dos de las niñas que murieron estaban dentro de su casa? Viendo televisión una nena. Y la otra estaba practicando un dance allí.
dentro de su casa y lo matan unos tiroteos de los delincuentes de la calle a plena luz del día. ¿Eso no te indigna? Fuerte. Eso no sale. ¿Usted lo vio aquí en Puerto Rico? No. Lo pusimos nenes de 2 años, de 1 año y pico. No, eso no es noticia. Pues es que son unos hipócritas. No te importa a nadie. Pero entonces, esa maestra que puso toda su agenda, el director le dice, quite eso. Y ella que no. El director le quitó no dar clases, no está despedida. Ella va para encima, porque ella tiene derecho. ¿Y qué clase de derecho que se cree Juana de los Palotes para enseñarle a mis hijos lo que es ideología de ella o lo que ella piense? O sea, esta gente está así. Desafiante. Con los míos. Imponiendo. Con mis hijos. Y si no es que no tienen ningún hijo, a mí me encantan los que no tienen hijos y vienen a decir que quieren perspectiva de género. Pues hazlo con los tuyos. Pues con los tuyos. El otro día estaba viendo una entrevista que le estaba haciendo el león fiscalizador a personas del partido Dignidad, que me pareció muy interesante y respetuosa, que el león fiscalizador, que esta persona yo no la sigo así mucho, pero tiene mucho, me lo mandaron. Y había una abajo, educación con perspectiva de género. A los tuyos, lo que te dé la gana. A los míos no. Ajá. ¿Tú quieres? Tú vienes y le zumbas toda la perspectiva que tú quieras. Dale lo que te dé la gana. Al mío, no. Es que no te lo permito. Y ese es el problema. Cuando usted... le voy a decir algo. Nosotros empezamos hace 7 años. Antes de nosotros había empezado los César Vázquez de la vida, los Milton, los Claribel. Toda esa gente estaba antes de nosotros en la primera ola de perspectiva de género. Si cuando nosotros empezamos, que todavía es después, con los casos que nosotros atendimos, con todas las pruebas que me hicieron affidavits algunos y después se echaban para atrás los papás, dándole abogado gratuito, porque mire, si yo tenía que pedir una luz para pagar un abogado, no había problema. Vamos a pedir, pero este caso se lleva. Pero gracias a Dios que hasta aparecieron abogados, esa fue Sonimar Lozada y Lizzy Burgos, que hoy día es candidata a representante por acumulación, es mi abogada gratuita. Ella me dice, tú dices que yo voy. Ella fue conmigo a colegio, ella iba conmigo al Capitolio, donde sea. Con abogado gratuito, con pruebas en manos. Y los papás no querían llevar el caso. ¿Por qué? Porque después la cogen con mi nene. Yo, mire, después su nene va a ser intocable, ¿sabes? El mío, que yo estaba loca que le dijeran algo, que era grande. Y no lo tocaban, era el niño intocable. Nadie se metía con el nene. Y yo, no te dijeron, él me decía, había una de inglés, después ya grande. Eso era un activista allí. Pero él, como no se quedaba callado, le decía todo lo que él quería decirle, que le estaba claro. Pero, porque al nene me le van a hacer ¿qué? Entonces lo demando porque me está acosando al muchachito. Pero usted sabe que allí hubo maestros que llevaron fotos de genitalia, pero mire, un close-up para que lo vieran en las clases, para darle que la clase de que cómo era un pene. Y aparentemente era el de él. Wow. Yo tengo casos de unos training que dieron, fue en Sidra, de un taller que decía, estas son las alternativas, tú eres célibe, no usaban abstinencia, célibe, que eso te suena a monja y a sacerdote. Nadie quiere ser eso, a menos a los jóvenes. No, tú eres célibe o tú practicas la masturbación, no importa con quién, y te ponían, puede ser pensando en nene, en nena, en los dos, y te ponían los dibujitos. Tú puedes tener relaciones sexuales poquito a poquito. Así decía, poquito a poquito. Las gráficas son el nene tocándole ¿Para qué edades era 12 eso? años a 4º año, todos juntos, sin decirle a los papás. El nene que, el profesor era homosexual, trajo a esta persona. La directora ni sabía. Entonces los papás, porque me da pena la directora, me importa un bledo la directora. El nene de esa señora no habló como por 2 días de lo aturdido que quedó de lo que le dijeron allí, más de 1 hora. Todo eso lo tenemos. Los libros que por alguna razón, Dios no quiso, se me quedaron hoy, se los venía a traer porque es que la gente se cree que esto es un invento, pero le voy a poner abajo en los comentarios el link donde nosotros tenemos unos videos que habíamos grabado mostrando los libros en YouTube.
Mire, los libros que estos papás que fueron responsables y nos oyeron y fueron a la escuela y dijeron, yo quiero ver que tú le vas a enseñar en salud. Eso era atormentador. Tú te quedabas, mire, yo dando charlas, que comencé a mis 40 años más o menos a dar charlas, tengo 47, acabo de cumplir 47. Felicidades, Tamu. Gracias. Hoy cumple mi esposito 48. Por una semana tenemos la misma edad. Mira, por una semana. Le dice, ya eres igual que yo, ya se acaba, es una semana. Y yo no me atreví a leer, yo, a adultos. Las primeras charlas yo ponía bien grande así y le decía, lea. Porque yo no me atreví al principio. Después me puse bien al revés, a leerlo bien duro, a ver si despertaban. Ajá. Bueno, pues esto es horrible, pero esto es lo que le están leyendo al salón a los de 9 años y 8. Si tú no te espantas, si estoy espantada yo. Había una foto de un niño muerto de la risa que se la iba a traer hoy. El nene es como hacía el dibujo, o sea, el papel, el libro es así, más o menos. El nene nada más es así, está como cuando tú tienes una pavera, una gráfica bien linda y un párrafo arriba, un grande. Una descripción de principio a fin de una relación sexual hasta el clímax. Las sensaciones y todo. Lo que tú haces, movimiento. ¿Qué es eso? Yo tuve como 6 meses ese libro hasta que me di cuenta de esa página. Y era de las peores. Y tenía un nene muerto de la risa. Esa es la asquerosidad que compró Acevedo Vilá. Acevedo Vilá, del PPD, mandó a comprar esos libros. Y no es que a él se le escapó. Si usted cree, eso fue un ups, eso era alguien en el departamento de educación que estaba Aragunde. No, se levantaron ahí, fue que se levantaron los Milton, César y toda esa gente. ¿Y saben qué? Nunca lo quitaron el libro. Por si usted tiene duda de que lo quiere excusar todavía. Eso pasa por las administraciones de cualquier color. Pero se lo dijeron, nunca lo quitó. Lo quitó Fortuño porque fue una promesa, ¿verdad? Para que lo quitó Fortuño porque fue una promesa. Y salían libros hasta porque para aquel momento estaba Kimi Rashki y él le dieron en el Senado, cuando Fortuño, ella era la que tenía la Comisión de Educación, decía, mira, salían libros salían libros y más libros. Yo les traía aquí hoy 3, yo tengo como 6. ¿Y qué pasó con esos libros? ¿Dónde están? Pues muchos están en las bibliotecas, otros están en los salones de clases todavía, porque sus maestros creen en eso. O sea, que se utilizan. Pero tú vas a la biblioteca, yo mandé a los papás una vez, vayan a las bibliotecas de sus escuelas, sí hay. Encontraron los libros de Rey y Rey, que son para 5 años, cuentos, dos hombres besándose, que termina la historia. En las bibliotecas estaban. Papás empezaron a sacar libros y a traérmelos, a pedirlos y a traérmelos. Esto estaba en la biblioteca de tal sitio, esto estaba en la biblioteca de tal. Y yo fui con toda esa data la última vez, otra vez en este cuatrenio, y las mostré porque a mí me dijo Abel que yo me estaba inventando eso, Abel Nazario. Después lo vio y le dije, Abel, yo te la traje aquí. Cuando hicimos esa gestión, se hizo la reforma educativa. Aquí, este cuatrenio, se hizo una reforma educativa en el 2018, es la ley 85. Y tengo que decirles que de forma milagrosa, porque es como único, eso es de los proyectos que más ponencias hubo a nivel isla, y todo el mundo estaba jalando para su lado, los maestros para su lado, los chavos, los beneficios, los qué sé yo, nos van a quitar la escuela pública, padres con toda la razón de niños de educación especial preocupadísimos, y todo el mundo haciendo esas ponencias. Nadie hizo ponencia referente a la perspectiva de género, eso. Y a mí me dieron cita el día antes de el último día. Yo fui la última ponencia de las no sé cuántas hubo. Y hablamos de este tema. Milagrosamente yo había pedido que cambiaran género por sexo, que entonces si buscaban la equidad entre los sexos, que no es lo mismo que géneros, que no hay fin de los géneros. Y les voy a decir que quedó mejor, porque eliminaron todo. Yo quiero que usted sepa que en la ley ahora, actual, la ley 85, si usted busca, no aparece ni la palabra género. Que no sea, si va a hablar de géneros literarios. No hay nada. Nada, maestro, director, no inventen. Y secretario de Educación.
quiero decirles algo. Esta ley dice lo siguiente, artículo 11.01. Derechos de los padres, tutores y encargados. Reconocemos que la libertad de los padres, tutores o encargados para dirigir la crianza, educación y cuidado de sus hijos es un derecho fundamental. El sistema de educación pública buscará integrar a los padres, tutores o encargados en todo el proceso educativo de sus hijos, estableciendo que la escuela tiene una función, escucha, la función de la escuela es subsidiaria, no sustitutiva, de la responsabilidad paterna y materna. Seleccionar, sigue diciendo, finaliza ese artículo diciendo, seleccionar de forma exclusiva la forma y manera que se educarán sus hijos respecto a la sexualidad y afectividad. Es un derecho de los padres. ¿Me oíste? Seleccionar de forma exclusiva la forma y manera en que se educarán sus hijos respecto a la sexualidad y la afectividad. ¿Oíste? Charlie Delgado. ¿Oyeron? PIP. Porque el PIP, Victoria Ciudadana, tiene eso entre sus... Mire, igual, si usted, es bien gracioso, porque si usted ve como que dignidad, Victoria Ciudadana es como los 10 puntos completos puestos. Es más o menos así, porque en dignidad está entre los primeros puntos, es no va a haber educación libre de perspectiva de género, ¿verdad? Basada en valores. Y Victoria Ciudadana tenía en sus primeros 10 puntos que va a educar con perspectiva de género. Y ustedes saben que eso es, digo, y si no lo saben, despierte. Porque ese partido, aunque usted le simpatice alguna cara, pues de verdad que si usted vota por eso, va a votar totalmente en contra de todo lo que usted cree. Si es que usted lo cree. Pero si usted está oyendo esta emisora, yo creo que usted es una persona de valores, pro familia, que ama a sus hijos. Y quiero que sepan que estos van para encima con tus hijos. Entre ellos van a luchar para despenalizar todas las drogas. Que eso ya está haciéndolo Vargas Vidot muy bien en el Senado. Ese trabajo él lo está haciendo. Todas las drogas. Él hizo el proyecto, estoy diciéndolo de memoria, por favor. Creo que es el 912 junto a Pereira para despenalizar todas las drogas. ¿Tú me oíste bien? Wow. Todas. Mencióname una. Perico, sí. ¿Cuál más? Heroína. Sí. Dios mío. También, sí. Vargas Vidot, sí. No sé si es que eso le trae algún beneficio, ¿verdad? Porque como él atiende a esa población, a lo mejor quiere una población más alta. En adición a eso, tenemos un prontuario que nos envió un papá y una mamá que oyen esto. Y nos escriben, mira el prontuario de 4º grado de salud. Me dice que van a enseñar equidad de género, respeto a la diversidad entre los puntos y entre las cosas que tienen que aprender, que son importantes para ellos que aprendan, es todas las enfermedades de transmisión sexual y cómo tener una sexualidad totalmente responsable, cómo practicarla responsablemente. Estoy hablando de 8 y 9 años. ¿Cómo practicar la sexualid?? Es que ellos no pueden practicar sexualidad. Es que lo que único tú le dices es que tú te casas y ahí... Sí, de pronto es la intimidad, pero eso le toca al papá. Cuando tú enseñas biología, tú enseñas las partes y funciones del cuerpo. Y como para noveno, tú explicas, eso a mí me explicaron en 8º, 9º, van adentrándose en cómo es la formación. A ti te dan el bebé, pero no te dan explicación. Óyeme, y cuando una mente de un niño está sana, por lo general, tú le dices que Dios hace ese bebé y eso queda fantástico. Al principio, cuando son pequeños. Después, entonces, si te hacen más preguntas, pues tú dices, pues mira, pues que se casan y Dios les da hijos. Y por ahí sigues cada vez según Mi hijo a los 12 años estaba sano. Y cuando se le explicó papá y mamá, él odia que yo diga esto, pero es que eso fue la verdad. Nos dijo que si habíamos hecho eso 3 veces. Y ustedes hicieron eso 3 veces. Él lo odia, pero esa fue la verdad. Porque está sano. No era sana, no era muy inteligente, está sano. Porque yo no sexualizo a mis hijos. Pues como no lo sexualizas, después se da todo de forma muy natural. No le dije que fueron 3 veces, no le mienta. Pero
el aspecto de que tú eres el que sabes como papá en qué nivel está tu hijo. Hay uno despiertito. Pues atiende que está despiertito. A mí me estaba enseñando una que me estaba en un beauty, las hijas, y la de 19 parecía una niña y la de 12 parecía de 19. Y yo, a la de 12 le tienes que bajar 2. Wow. Bájale 2 a la de 12. La de 12 estaba unas poses ahí bien sexy y la otra estaba como bien niña. Y ella me decía, esta es bien niña. Yo, no, esta es bien sana. Eso no es ser niño, eso es ser sano. Entonces, tú sabes como papá cómo vas a manejar, porque no ningún. Entonces, en el prontuario dice que la meta es esa. Los papás, hoy en la página de Alerta Puerto Rico, usted busca y le va a decir la carta, usted le da un copy-paste, usted la baja, la carta también está en el website, alertapuertorico.com, donde está la carta y usted le dice, perdóneme, quiero ver todo el material. Porque, no, pues me le das otra materia ahí, porque es que tú no me le vas a dar esa clase. Pero así, bien sencillo. No, es que te toca, que si no te gradúas, que tú hablas. Esas clases son exclusivas mías. La sexualidad de mi hijo no la vas a trastear. Se las doy yo. Exacto. Mire, usted se puede encontrar, como conozco, como las aliadas de Alerta, que es la que me han dado los libros, 7 años llevándome libros, una maestra así de buena. Y te puedes encontrar una activista bestial que les lleva a que alguien les hable de sexo explícito, que se masturben y que hagan toda la barbaridad. Eso te lo puedes encontrar. Y usted dice, no, ahora estás en casa, así como si tú estuvieras ahí. El audífono. Y tengo que decir que como yo a todo le veo, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan bien. Pues aunque yo sé, papá, no te molestes conmigo. No te molestes que estás estrés, que tienes el nene en la casa, que el trabajo más la escuela. A mí me gusta que estén en la casa. Y si usted ve que es mucho trabajo, haga homeschooling, va a ver que es más relax que la escuela online. Créame. Porque yo soy mamá homeschooling y mi hija ahora mismo está con mi hermano mayor, el hermano mayor, y está trabajando sola. Y ella trabaja solita y puede hacer su trabajo, yo corrijo, y así llegó mi hija, y excelencia en la universidad, y así. Y no tienes a un maestro que es el que te manda en tu casa el horario que tiene que estar tu nena ahí sentado, porque yo a mi nena la siento a la hora que yo quiero, que no ella se acuesta, hace lo que da gana, está en la cama, pero está haciendo el trabajo. Allí tienen que estar así. A mí me daría un estrés, me daría un, no puedo decir la palabra porque hormiguilla o qué sé yo no pudiera estar tantas horas ahí. Así que quiero decirles algo, pero dejarlo tan establecido. La era de Obama nos espetó la perspectiva de género, pero fuertemente. Es una ola grande que vino allá. Pero hace años que están aquí. No es que vino de allá y aquí los inocentes. No. No, yo estoy viendo libros del 2002, estaba chequeando. O sea, esto en Puerto Rico está hace rato, no es ni Obama, ni... Aquí hay agentes de gente que está todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se van y vienen los partidos y esa gente está permanente ahí en el dichoso departamento o en las escuelas. Esa es una. 2, todos los partidos en Puerto Rico, con excepción, mira cómo te lo voy a decir, mirándote así. Todos los partidos en Puerto Rico, con excepción de Proyecto Dignidad, apoyan que de alguna manera se enseñe algo de las identidades sexuales, las protecciones y el aborto no lo quieren tocar ni con pinzas para regularlo, aunque aún los estadistas, la nación americana tiene 800 estados, pero parece que como el puertorriqueño es de menor grado, no lo quieren, dejan que los maten indiscriminadamente a los bebés puertorriqueños, que los maten a tojender, porque en los estados está regulado a 3 meses, a que los papás tienen que firmar, a que le tienen que enseñar un sonograma. 20 regulaciones y aquí no hay ni una. Ni una. Y este desconocimiento del aborto es tan grande que una ginecóloga estaba diciéndole al pastor Egui que él estaba disparateando. Y la disparatera era ella, porque como ella no practica abortos, pues se le hace imposible creerlo. O sea que aún doctores no saben cómo se practica, porque no es abortista. Aquí se pueden matar los bebés hasta los 9 meses. Ninguno quiere tocarlo ni con pinzas. Ni el aborto, ni la sexualidad, ni la regulación, ni la protección a la familia, ni los derechos parentales. Escúchame, ninguno. Ahora vamos a ver qué va a hacer la ciudadanía en estas elecciones. Venimos. Alerta Puerto Rico, ¿cómo la gente tiene más información?
Nosotros nos pueden conseguir en el 939-881-0344. Pues las charlas ya son virtuales, lamentablemente. Pero prefiero que vayan a la página de alertapuertorico.com y la página de Facebook está constantemente dándoles información para que ustedes puedan estar claritos. Pero si usted busca en Google Alerta Puerto Rico Estamos Vivos, va a ver un montón de videos y se va a poder educar, que están ahí gracias a Nueva Vida, que tiene un arsenal de videos de todo lo que nosotros hemos podido mostrar aquí, y así usted puede buscar información también. Gracias, Tamoa. Buen día. 9:55 en la mañana.